A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo funciona una sociedad por dentro? En este análisis vamos a desgranar sus piezas clave, y para ello nos vamos a fijar en el caso de Argentina. Vale, para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero, lo más fundamental, los derechos de cada persona. Después, abriremos el foco para ver la sociedad como un todo, los roces que surgen, las estructuras políticas que creamos y, finalmente, qué papel jugamos en este mundo tan conectado. Vamos a empezar por la base de todo, el pilar sobre el que se construye cualquier sociedad moderna, los derechos de la ciudadanía. Ojo que aquí está la clave. Una cosa son los derechos humanos, que son para todos, en todas partes, y otra los derechos ciudadanos, que son ese acuerdo específico, ese vínculo que une a una persona con su país. Claro, es que estos derechos no son un bloque único. Se suelen agrupar en tres grandes tipos. Primero, los políticos, que son los que nos permiten participar en las decisiones del país. Luego, los civiles, que protegen nuestras libertades más básicas. Y finalmente, los sociales, que buscan asegurar un mínimo de bienestar, como el acceso a la sanidad o la educación. Y si miramos el caso de Argentina, hay un antes y un después a partir de 1994. Con la reforma de su constitución, los grandes tratados internacionales de derechos humanos se pusieron al mismo nivel que la propia Carta Magna. Esto, en la práctica, blindó todavía más los derechos de toda la ciudadanía. Vale, ya tenemos los derechos. Pero, ¿qué pasa cuando nos juntamos todos en sociedad? Pues que inevitablemente aparecen divisiones, jerarquías, lo que conocemos como clases sociales. Y no es solo una cosa, ¿eh? Es una mezcla de todo. La riqueza que se tiene, el trabajo, el nivel de estudios, el estilo de vida que se lleva, incluso la capacidad de influir en las decisiones políticas. Todo eso va sumando y nos coloca en un punto u otro de la estructura social. Y sobre cómo interpretar estas divisiones, hay, digamos, dos grandes formas de verlo. Por un lado, la visión de Karl Marx, que lo simplificaba todo a una lucha entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. Y por otro, la de Max Weber, que le añadía más capas al asunto, diciendo que no solo importa el dinero, sino también el prestigio y el poder político. Claro, si tenemos diferentes grupos con distintos intereses, pues es normal que salten chispas. De esa fricción natural en cualquier sociedad surgen el conflicto, la exclusión y la discriminación. Básicamente, hablamos de conflicto social cuando un grupo siente que sus intereses chocan con los de otro o con los del propio Estado. Y esto puede ir desde una protesta por un tema local hasta un conflicto a gran escala. Y una de las consecuencias más duras de todo esto es la marginalidad. O sea, que hay gente que se queda literalmente al margen. Personas a las que por su situación económica, su origen o cualquier otra razón se les niega el acceso a las mismas oportunidades que al resto. Y para que veamos hasta qué extremo puede llegar esta exclusión, hay un ejemplo histórico que lo ilustra perfectamente: el apartheid en Sudáfrica. No era solo discriminación social, era un sistema legal y político basado en la segregación por raza. Este sistema se hizo oficial en el 48, pero claro, la gente no se quedó de brazos cruzados. Tras décadas de lucha, de resistencia y de presión internacional, el sistema por fin se vino abajo a principios de los 90. El punto final fue en 1994, con las primeras elecciones en las que pudo votar toda la población. Vale, viendo todo esto, la pregunta es, ¿cómo nos organizamos para gestionar estos conflictos y, bueno, la vida en común? ¿Qué sistemas creamos para poner un poco de orden? Pues la respuesta está en la Constitución. Es como el libro de reglas maestro de un país. Ahí se dice cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros derechos fundamentales y también, claro, cuáles son nuestras obligaciones. Y en Argentina, como en la mayoría de las repúblicas, se sigue un modelo clásico: la división de poderes en tres. Por un lado, el ejecutivo que gobierna, el legislativo que hace las leyes y el judicial que las interpreta y las hace cumplir. ¿Por qué? Pues la idea es que se controlen entre sí para que nadie acumule demasiado poder. Y llegamos al último punto. Vamos a ver cómo todo esto que hemos hablado choca o se transforma en el mundo globalizado de hoy. ¿Sigue teniendo el mismo sentido la idea de ciudadanía? Y aquí surge una pregunta que está sobre la mesa en todas partes. Con todo este movimiento de personas, de información, de dinero, ¿sigue siendo tan importante la ciudadanía de un país concreto? ¿O está perdiendo peso? Y es que las señales están ahí, ¿no? La gente vota menos, hay como una desconexión con los políticos, un descontento generalizado. A veces, las preocupaciones del día a día, las económicas, pesan mucho más que cualquier idea política. Parece que hay una especie de crisis de la ciudadanía tradicional. Y gran parte de la explicación a todo esto la tiene un concepto que seguro que suena: la aldea global. Marshall McLuhan lo dijo hace ya mucho tiempo.
La tecnología, hoy sobre todo Internet, ha hecho que el mundo se sienta mucho más pequeño. Las fronteras ya no son lo que eran. Así que todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta para el futuro. En este mundo de comunidades online y problemas que son globales, como el cambio climático, ¿qué significa hoy ser un ciudadano o ciudadana activa? ¿Cómo podemos redefinir ese papel? Ahí queda la pregunta.